Bueno, hoy estamos a día 23 de marzo del año 2026. Estamos junto a Matilde Rodríguez en el archivo del Museo del Hombre del Puerto. Hoy tenemos muchas ganas de hablar con Matilde sobre su labor dentro del archivo del Museo del Puerto. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegaste acá, Matilde, para empezar con el archivo? Y que después, bueno, nos empezases a contar un poco de tu recorrido como conservacionista dentro del archivo. Bien, bueno, un poquito para contar mi historia. Yo soy profesora en artes visuales y después me especialicé en conservación de documentos en papel. Y mi familia es pionera del puerto, por, por mis dos partes, por mamá y por papá. Siempre me interesó todo lo que tuviera que ver con el puerto, y una vez que me jubilé de mi tarea de docente dije, bueno, voy a tomar algún tiempo como para llevar mi actividad, que es muy especial también, muy eh, algún lugar que me interese, y ese lugar era el Museo del Puerto. Y así comencé. eh, Nos contactamos con Héctor Beserini, empecé a ver qué material tenían. En realidad tenía una necesidad de que se ordene el material, que se ordenen desde la parte de conservación y desde la parte archivística. Yo no soy archivista, soy conservadora, pero bueno, es una tarea que cuando no hay otra persona requiere cierto orden, y bueno, un poco intuitivamente, un poco asesorándome, fui armando junto a otras personas que también me ayudaron, como Jorge Peralta, que es parte de la comisión. Sergio Mancini es otro colaborador como yo, que también tuvo que ver mucho específicamente con el fondo de José Salerno, que ahora vamos a hablar. Y bueno, y así llegué y me encontré con un material riquísimo de fotos, de documentos que tenían que ver con las familias pioneras del puerto, con las instituciones del puerto, con material como negocios del puerto, fábricas en el puerto, es decir, una multitud de temas que había que ordenar un poco, y sobre todo había que tratar el material. El modo en que fue tratado fue con una limpieza preventiva del material. La gente de la sociedad civil decidió que se siguiera manejando por carpetas, como ellos medianamente lo manejaban en un tiempo. Entonces hay carpetas de familias del puerto. Y en esas carpetas hay material documental, hay transcripciones de todo un trabajo que durante muchos años hizo Héctor Besterini, que tiene que ver con audios a los pioneros, ¿sí? Entonces hay transcripciones de eso, fotografías, documentos, y bueno, cada parte de ese material fue tratado eh, en conservación, y cada fotografía fue puesta en un sobre libre de ácido, es decir, todo el protocolo que tiene que ver en cómo se guarda en un archivo que pertenece a un museo el material. Y así fue como llegué al museo. ¿Y vos te acordás cómo era la situación inicial, digamos, cómo estaba la documentación que tenemos atrás tuyo o acá al costado mío, cómo estaba distribuida en el museo o cómo, en el estado en el que estaba? La documentación estaba en unos contenedores metálicos, que siempre hablamos de lo óptimo y de lo posible, Sí. ¿no? En los museos, en este, sobre todo, que no tiene ninguna llegada de dinero de ninguna entidad, Mm. se hace más lo posible que lo óptimo. Y bueno, estaban unas cajoneras metálicas en carpetas con mucho metal, que es un tema muy complicado para la conservación. Entonces lo primero que hice fue descartar todas esas carpetas, limpiar el material, porque la tarea del conservador no es en el momento de ordenar un archivo y nunca más. Bien. La tarea del conservador va siguiendo ese material, ¿no? Para que esté óptimo. Y si no se seguía durante años, bueno, genera polvillo, todos los agentes que pueden deteriorar, hongos. Entonces, bueno, fui haciendo eso. Si bien seguí lo que me pedían, que era mantener el orden de carpetas, fui cambiando los materiales de las carpetas, y usando contenedores de polipropileno, que es el material
más posible para mantener el archivo como corresponde. ¿Y recuerdan qué año se acercó al museo o en qué año se hizo o en qué periodo se hizo cargo de esta tarea? Y yo creo que ya hacen casi 3 años. 3 años. Sí. Primero, ya te digo, tuve que buscar todo este material que estaba, reordenar, me ayudó mucho Jorge Peralta, Sí. Porque también con Héctor Besserini fui consultando, porque aparecen cosas y no tenés cómo designar y yo siempre digo, cuando tengas una fotografía del otro lado en lápiz, anotar quiénes son las personas que figuran en esa fotografía, porque con los años estamos perdidos. Y bueno, ir averiguando, ir haciendo investigación, una investigación precaria, pero investigación, hasta hemos cruzado acá el café donde muchos parroquianos están para preguntarle, ¿recordás esta persona? ¿Recordás este club? Dicen que se quemó esta fotografía. Y bueno, aunque parezca mentira, cantidad de datos han aparecido de ese modo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le llevó a organizar? Porque lo vemos que está bastante organizado, muy organizado. Bueno, la primera parte que tiene que ver con el archivo familiar e institucional, yo calculo que fue un año. Y después específicamente el fondo José Salerno, que es un fondo de planos, llevó 1 año y medio o un poquito más. ¿Podría contarnos un poquito más de este fondo? Bueno, ¿Qué contiene? En el momento que yo me acerqué y empecé a ver el material que había, me pareció necesario generar un Instagram con las imágenes que estaba viendo en el archivo, por 2 cuestiones. Una, para que todo el mundo tuviera acceso a ellas, que me parece que es lo que corresponde. Este museo se abastece de donaciones de estas familias, con lo cual es patrimonio de todos. Entonces, de este modo, que tuvieran acceso a esas imágenes, y por otro lado también incentivar al que tuviera, por ejemplo, fotografías, documentación importante de estas familias en su casa, que las donen. Esa es una pata fundamental y es en la que sigo trabajando. Que el que tenga material que le parezca no va a ser importante, consulte, nosotros nos acercamos o vienen por acá. Eso para nosotros es fundamental. Entonces hice un Instagram, ¿no? Me estoy yendo de tema. No, tiene sentido igual. Generé el Instagram para eso y empecé a subir imágenes y bueno, hubo un interés muy grande. Y en unas imágenes que subí me escribió por privado Gustavo Salerno. Su papá, José Salerno, tenía un estudio en el que durante muchísimos años en Mar del Plata se nacionalizaron todos los barcos que entraban al puerto, ¿no? Entonces me dijo, mira, tengo un montón de material de mi padre, del estudio, planos, ¿te interesaría? Le digo, bueno, sí, lo podemos ir a ver. Y un día fuimos con Sergio Mancini, que también tenía un conocimiento de Gustavo Salerno, y con Jorge Peralta. Fuimos al estudio del padre, que estaba cerrado hacía años. Bien. Y bueno, y nos encontramos con estos 3 cuerpos, con todo este material que realmente nos asombramos y nos dimos cuenta que era importantísimo porque es un total, los que tenemos limpios y como para poder consultar, son 268 embarcaciones, ¿no? Que van desde lanchas a barcos muy importantes, barcos emblemáticos de la cultura laboral del puerto, otros no tanto, algunas lanchas muy pequeñas. El material es muy variado, pero creo que como importante para un museo que considera al hombre del puerto y a su labor, era un material bárbaro para este museo. Tenemos la escuela de pesca muy cerca, que me parece que es
fundamental esta relación. Entonces, bueno, primero fue un asombro enorme, les pedimos que nos donaran los contenedores también, lo trajimos para acá, estaba todo envuelto en bolsas de nylon. Esa labor llevó 1 año y medio, limpiar cada uno de esos planos con una limpieza mecánica y en seco. Quitarle todo lo que fuera metal, que había muchísimo. Yo siempre digo que junté un tarro lleno de cositas en metal, cinta scotch, todo ese material que malogra el papel, ¿no? Con el tiempo. Algunos tenían hongos, es decir, hubo que hacer algunos tratamientos y solo tuvimos 10 que están pendientes. Sí, creo que son 10 que están pendientes porque necesitaría un laboratorio para hacer esa limpieza, porque puede ser peligroso abrir ese nylon en un lugar que no está preparado para eso. Y bueno, y así fue como los que se podía, también establecimos que estuvieran en carpetas con el nombre de la embarcación y todos los datos, y se guardó todo lo que se encontró en el estudio Salerno, todo, cada papel. Yo creo que hemos tenido que descartar muy poco porque era imposible. Si hemos descartado sobres de madera, ese tipo de material que se descarta. Otro también se guarda porque si tiene una inscripción importante o algo, es todo material para estudio, para investigación. Claro. Y en 1 año y medio logramos tener limpio y para uso. El próximo paso que faltaría sería la digitalización, que eso sería lo óptimo. Y bueno, no tenemos recursos para eso, esa es la realidad. Pero es lo óptimo. Bien. O sea que cuando empezó con el archivo, empezó primero por la parte del archivo de las fotos. Primero la parte que estaba Claro. en el museo, que eran las fotos familiares de las familias pioneras, y después cierto material que había de las instituciones, por ejemplo, la Escuela 12, la Escuela Sagrada Familia, la Gruta de Lourdes, la Escuela Inmaculada Concepción. Te voy nombrando. Sí. ¿Y ahí qué criterio de clasificación utilizó? El criterio de clasificación no fue mío, fue el que ya me estaba. pidieron de la sociedad civil. Resguardar el tema de que fuera en carpetas. Entonces está con los nombres de las carpetas muy primario, digamos. Claro. ¿No? Claro. Sí. Yo lo que quería consultarte, Matilde, era sobre el tema de las comunidades. Pienso, mientras estabas hablando, por ejemplo, el tema de los italianos, Sí. que tenemos una fuerte importancia Sí. de los italianos de acá a nivel de Muchísimo. la zona portuaria, y quería saber si, por ejemplo, con instituciones como Casa de Italia o otras instituciones relacionadas con la cuestión italiana se acercaron o mismo tuviste contacto. Bueno, gente que pertenece a la sociedad civil de este museo también pertenece a Casa de Italia o está en comisiones que tiene que ver con un tema fundamental acá en el puerto, que son los santos, ¿no? Bien. San Jorge, La Scala, es decir, hablando de la comunidad italiana, ¿no? Y después se ha acercado mucha gente por el Instagram que tiene material y que lo dona, ¿no? Que tiene mucha conciencia. Yo siempre digo que es un acto de amor enorme donar para cualquier institución, pero para un museo traer material que fue de tu familia, que tiene mucha... yo tengo mucho cuidado cuando hablo con familiares porque dejar una fotografía puede parecer un acto totalmente... No, es un acto de intimidad hasta diría, ¿no? De desprenderse de algo que es la imagen mental que tenemos de un abuelo, de un bisabuelo, de su recorrido laboral, de su vida y de las historias que vienen acompañando cada familia, ¿no? Bien. Para mí es un momento de muchísimo respeto. Y más cuando uno, viste, tiene que seleccionar qué dona y qué no dona, porque Bueno, es dejar una parte también de su propia historia. Exacto. Y esa es una parte que como museo también
hay que tener mucha responsabilidad y mucha observación en lo que resulta para este museo y en sugerir al donante, como digo yo, bueno, este material sería importante, no sé, para Villa Mitre, por ejemplo, Bien. o para, ¿no? No me parece que el criterio sea acaparar. El criterio es seleccionar lo que realmente es importante para esta comunidad y guardarlo en condiciones, Claro. en las condiciones que corresponde para que dentro de 100 años ese papel esté como corresponde, ¿no? ¿Hubo materiales, por ejemplo, los planos que le presentaron alguna mayor dificultad o algo que le... Sí, hubo mucha dificultad con algunos temas de humedad, que hubo que hacer algunos de hongos específicamente, que eso es peligroso. El papel es peligroso, guardado en condiciones que no son óptimas. Y a veces no conocemos las enfermedades respiratorias que podemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, protegerse, barbijo, hacerlo en un lugar que haya aire, porque sí, es un material complicado. En líneas generales, te repito, el material estaba en muy buen estado. Si hacemos la proporción que rescatamos 268 planos y 10 están a la espera, Claro. que se van a poder rescatar. Claro. Lo que pasa es que hay que hacerlo en el lugar que corresponde y en las condiciones que corresponden, para no dañar la salud, ¿no? Y usted nos comentaba que cuando lo recibió, cuando lo accedió por primera vez, había notas al pie, había... Yo les comentaba que cuando uno recibe material de alguien que dona, es increíble cómo ves la personalidad de quien ordenó ese material, ¿no? José Salerno era minucioso en guardar cada papel que tuviera que ver con ese archivo específico de ese barco. Entonces tenemos un montón de acotaciones al margen, facturas, bueno, todo ese material se ha guardado, se ha limpiado y se ha guardado. ¿Fotografías de los barcos también venían? Algunas fotografías, sí. Sería como un Sí, expediente en realidad, ¿no? es como un expediente, sí. Claro. Sí, la verdad Estaba que pensando eso. sí. Así que no sé si los archivistas van a estar de acuerdo con esta definición, pero sí. Usted nos comentaba que la idea no es acaparar, sino tratar de como una pequeña selección, ¿no? ¿Ha recibido material que ha donado a otra institución o a otro ámbito o a otro sector? Yo en persona no, porque en realidad no me compete a mí hacerlo, Claro. Eso depende de la sociedad civil. Pero sí he sugerido que algunos materiales vayan específicamente que tienen que ver con historia de Mar del Plata, Bien. por Claro. ejemplo a Villa Mitre, sí. Claro, pero pertenece acá todavía a la institución. Hay algo de material que todavía para mí hay que Redistribuir. redireccionar, Claro. sí. Sí, le pasa a todas las instituciones esto, ¿eh? Ah, ¿sí? Siempre tenés material que hay que redireccionar. No. Y bueno, y hay que tener mucho criterio también cuando se recibe un material. Claro. Por ejemplo, Y tener la templanza de decir, no, esto no tiene que ver con Claro. esta institución específicamente. claro, pues la idea no es que sea un depósito de... No, Claro. la idea no es esa. Claro. No. Claro. No, Yo lo que te quería consultar, Matilde, que estábamos hablando un poco del tema de los barcos, es en algún momento nos habías comentado en otra entrevista que tenían pensado hacer una cuestión de los hundimientos de los barcos. Sí, sí. ¿Eso tiene relación con el Fondo Salerno? ¿Hay algo de ese En material? el Fondo Salerno hay un montón de barcos hundidos. Bien. Un montón. Y hay un montón de barcos que ya se han llevado a desguace también. Que están ¿no? haciendo el fondo submarino. Claro. Mirá. Entonces, es decir, yo creo que todo el archivo es una provocación a los investigadores. El archivo es una provocación a los investigadores. Hay material, cantidad de material. El puerto no es solo las lanchitas amarillas, No. sí, por favor, son enormes. Las lanchitas amarillas y San Jorge, no.
está atravesado por un montón de cuestiones que vas abriendo un archivo y se te va abriendo otro y otro y otro y otro de material para investigar. Yo creo que no está explotado como corresponde. El archivo en sí, y creo que los investigadores no terminan de entender la importancia del puerto. Y de un montón de cosas que lo atraviesan, ¿no? Para el archivo una de las medidas que sería importantísima es de la digitalización. Para mí es fundamental que todo el mundo tenga acceso al material. Sí, es cierto. Este material que está acá ahora está accesible, pero está accesible en persona y tampoco es lo ideal, porque hay que resguardarlo. Cuando hablamos de conservación, lo ideal es mantener el original, obviamente. El original es el original siempre y hay que mantenerlo como corresponde. Pero la digitalización es fundamental para las investigaciones. Yo también te iba a consultar, además de la labor que tenés acá con el fondo, que es un poco específicamente lo que venimos a hablar, ¿hay otro material que cuenta el museo? El material que cuenta es con el archivo de audios de los primeros, de las familias primeras del puerto. Bien. Ese material es muy rico. Lo que pasa que está en cassette, también habría que digitalizarlo como corresponde. ¿Eso, una parte transcrito o la totalidad fue transcrito? No, o solamente... no fue transcripta la totalidad, no, hay algo. ¿Recuerda cuántos cassettes más o menos? No tengo, yo no manejo ese archivo. Bien. ¿Hay alguien que se dedica específicamente a eso? O... Bueno, lo tiene Héctor Besserini. Listo. En realidad yo iba un poco por el tema de otra documentación, por ejemplo, libros, revistas del puerto, que cuente el museo o que vos hayas visto en tu labor. Hay cantidad de libros y de catálogos y de diarios y que sería fantástico alguien que tenga que ver con bibliotecología o con que se encargue, sí, hay mucho material. Bien. Sí. Te hago una consulta, de lo que relevaste, ¿no? Tanto de los dos archivos que nos comentaste, ¿hay algo que te sorprendió, que dijiste, alguna fotografía, algún documento, algo que wow, que tengo un tesoro acá? Miles. ¿Algún ejemplo que recuerdes? Muchas cosas. Desde alguna carta de Don Orione a Lisa Albert de Bosch, alguna nota de Lisa Albert de Bosch, cartas con Cleto Ciocchini. Recordemos que este museo se llama Museo del Hombre del Puerto, Cleto Ciocchini, ¿no? Cleto Ciocchini fue un pintor, para los que no lo conozcan, que se radicó en Mar del Plata y pintó de un modo maravilloso a los pescadores, ¿no? Algunos pasaportes, algunos un cuaderno de bordados del año 30 de una familia que lo donó. Muchísimas cosas, muchas cosas que te conmueven. También en algunas fotografías he reconocido gente cuando sí, claro. Familias allegadas a tu familia. Claro, sí. Yo lo que te quería preguntar un poco, siguiendo esta línea que te comenta Javier, un poco sobre la reflexión, es vos, desde tu perspectiva, ¿cómo te ves siendo mujer hoy día trabajando en un ambiente como es el puerto, que es netamente de hombres, ¿no? ¿Cómo te posicionás vos y cómo también... si encontraste dificultades. Sí, dificultad y salvaguardar esto, ¿no? En un espacio que es netamente masculino. No, yo como mujer no encontré dificultades, encuentro las dificultades que tiene un hombre, no sé, creo que Jorge Peralta o Sergio Muccini, que son los que están más cercanos a mí, tienen las mismas dificultades que tengo yo para llevar esto adelante, ¿no? Como mujer específicamente no encontré ese problema. Sí puedo tener una mirada de mujer hacia el puerto. Yo pertenezco a familias españolas del puerto, no pertenezco a familias italianas, y hay una diferencia muy grande también en el modo. Y bueno, yo pertenezco a una familia por un lado anarquista, entonces hay una mirada, yo ya me crié con una mirada de la mujer totalmente incluida.
Claro. Entonces eso ya te posiciona de otro Muy modo, diferente ¿no? a la tradicional de Italia. Diferente, creo, diferente. Ni mejor ni peor. Claro, sí, diferente. sí. Sí, sí. No, ¿qué expectativas tiene de acá al futuro sobre el archivo? Y las expectativas que tengo, voy a hablar de expectativas personales, quizás Sí, no claro, sé si sí. esto Sí, es lo sí. que corresponde, pero es tratar de recolectar la mayor cantidad de material. Creo que estamos en los años que todavía hay nietos que Claro. están levantando casas de abuelos, que están Claro. levantando casas de padres, y se encuentran con material que mucha gente tira. Claro. Entonces, ese material es la fuente de información fundamental para nosotros. Y hay tesoros que uno no sabe que tiene, ¿no? Imágenes que uno no sabe que tiene. Claro. El tiempo va pasando y en el no te das cuenta que perdés. Yo el otro día estaba pensando, ¿por qué no saqué una foto de la manzana de los Sí, circos? totalmente. ¿No? Acá enfrente con Ya Bel, Claro, está toda ya construida, está, ya está. construido. Y esto pasó en menos de un año, 2 menos años. de un año. Claro. Entonces, esto es una constante. Lo mismo pasa con cada documento. Y estos papeles, bueno, y los tiro, ¿y esto a quién le sirve? ¿Vos sabés quiénes eran? Por esto digo la importancia en las fotos de la parte de atrás, con lápiz, poner nombre y apellido de cada una de las personas. Claro. Tenemos muy poca educación en las instituciones también. Cada club, acá en el Puerto hay 3 clubes que son importantísimos. Aldo Civi, que todos conocemos, Talleres y Banfield, ¿no? Y hay otros pequeños clubes también, pero no tienen el protocolo o el hábito de juntar su material. Claro. Yo he ido a investigar, por ejemplo, a Talleres específicamente, porque teníamos una serie de fotografías que nos habían llegado, y tuve que hacer un recorrido enorme para poder saber el nombre de cada uno de los jugadores, qué campeonato había sido, porque Claro. no hay Registro. no hay registro, no se guardan, o uy, sí, tenemos una caja llena de humedad de fotos, entonces digo, dámela, Claro. veo qué hago, ¿no? Esto de ir, somos una ciudad tan joven, Sí, Claro. verdad. el puerto es tan joven, que no tenemos, me da la Conciencia. conciencia de que tenemos que ir resguardando, que es material histórico lo que tenemos. Hablando de eso justamente, de que somos una ciudad joven relativamente, nos había comentado antes de la entrevista que estuvo en España. Ujú. ¿Nos podría contar esa experiencia, Sí. cómo le resultó, dónde estuvo y qué le aportó? Claro. Bueno, eso tiene que ver con mi tarea de conservadora. Pude estar ¿Cuándo con- fue? ¿En qué fecha más o menos? Fue hace 3 años. Ah, Pude estar con María Dolores Miranda, que es una conservadora, es monja, y es conservadora en Europa muy, muy prestigiosa. Está en Toledo, en un archivo importantísimo de Toledo de la nobleza. Y bueno, y tuve oportunidad de estar en su taller y de comer. Bueno, el tema es que cuando, más allá de todas las prácticas que tienen que ver con la conservación, cuando le conté un poco de qué se trataba el Museo del Hombre del Puerto y que yo vivía en una ciudad que tenía 150 años aproximadamente y que la historia del puerto tenía 100 y pico, le pareció increíble que fuera tan joven. Entonces me dijo que estaba todavía a tiempo de esta, que yo creo que va a ser mi labor, rescatar de estas familias pioneras el material que tengan, para seleccionarlo, para cuidarlo y para ponerlo en condiciones para después la investigación. Están atrás, nos damos vuelta y tenemos nuestra historia del inicio, que nos parece insignificante y no es insignificante, ¿no? Hay que tener muchísimo criterio, y creo que fue el mejor consejo, que quizás no tenía que ver con la práctica de Con la conservación técnica. en sí, Claro, con la pero técnica. tenía que ver con el material de conservación. Y me parece que es como un faro, ¿no? Como decir, es esto.
y que en realidad cada uno de nosotros podemos ser agentes de, mira, este material, bueno, voy a cuidarlo, tendemos a no darle importancia, pues todo tiene importancia. Sí. ¿En cuántos años un material es histórico? Claro. Qué buena pregunta. Sí. ¿En cuántos años? ¿Qué criterio tengo que tener? Cuando desaparece, Claro. saqué la foto del chalecito que tenían mis abuelos en el puerto, ahora está tapeado, en breve va a estar demolido. ¿Es histórico? Sí, es histórico. Para mí, ¿no? Sí, Yo creo que es material histórico. Entonces, me parece que tenemos que como navegar en esto de ver, bueno, qué es lo que tenemos y la conciencia de, bueno, esto tiene que ir a otro lugar, ¿no? Para que lo cuiden y lo tengan como material de uso comunitario. Bien. Sí. Yo lo que te quería consultar, Matilde, un poco volviendo al tema de las redes, es ¿cómo ha sido la repercusión para la ciudad y específicamente para el puerto, tanto tuya, o sea, del trabajo que mostrás día a día en el archivo, y qué recepción has tenido? O sea, he visto que has trabajado con la UTN en algún momento haciendo un pequeño documental con la familia Germinario, si mal no recuerdo. Sí. ¿Has tenido experiencias similares? Sí. Sí, bien. Sí. Yo te diría que cada familia que viene a donar con una emocionalidad que es increíble. Por eso yo creo que hay que ser muy cauto. Inclusive he tenido gente que está con un material así y me dice, bueno, te tendría que dejar esto. No lo bueno, suelta. Quizás no es el momento, quizás tengas que esperar un poco, porque y no es un minuto la donación, es escuchar la historia, de sus abuelos, sus penurias, sus felicidades. Es enriquecedor enormemente. Esa es una parte que me encanta. Pero sí, Instagram también utilizado muy rudimentariamente por mí, pero subiendo las imágenes que veo, he tenido devoluciones hermosas y mira, se lo estoy mandando a mi primo que vive en Bélgica y lo está viendo desde allá y me recordó que hay un material y hay gente que ha donado así en estas vueltas de materiales, ¿no? Sí. A mí nosotros nos dedicamos a los procesos migratorios en el grupo de investigación que trabajamos con Bettina Favero y me quedó una pregunta pendiente y una duda, si has encontrado cartas o tarjetas postales en dialectos y en cuáles. No, en dialectos no. Tenemos un par de... Tenemos una carta que es un secreto. Es un secreto. Hay algunos secretos, entonces hay materiales que es muy difícil, ahí decís, éticamente esto... no, tenemos sí postales, pero ves, hoy me preguntabas qué material, tenemos postales de Mar del Plata, muchas. Mirá. Hay algunas del puerto, pero tenemos muchas de Mar del Plata que yo creo que ese es un material para... ¿Las que venían coloreadas? Sí. Qué lindo. Sí. Eran con témpera, ¿no? Muchas sí. Con la inscripción tarjeta postal atrás. Sí, hay material que es secreto. Digamos que es secreto en el sentido de que es delicado lo que cuenta. Hay una carta específicamente que donó una familia y me dijo, no, esto lo voy a donar acá, pero no lo hagas público. No lo divulga, no se divulga. Bien, está bien. Que tiene que ver con un familiar de... Ustedes recuerden que en un momento, los voy a introducir en el tema, en un momento muchos italianos que venían los hombres solos, y eran solteros y estaban solos, entonces se casaban por poder, ¿no? Y llegaba su esposa, ya eran casados, claro. Y no se conocían. No. En algunas ocasiones fue fantástico y en otras no. Resultó mal, claro. Entonces es una carta que tiene que ver con ese tema, ¿no? Sí, que tiene que ver con la vida privada de las personas. Privada, claro. Decidieron donarla, pero
Con reserva. con reservas. Eso te iba a preguntar porque es interesante esto que decís de la cuestión de la vida privada y pública, porque yo tengo mi vida privada, ¿no? La de mi familia, la llevo al museo y la tiendo a hacer pública. Por supuesto. ¿Y dónde queda después, por ejemplo, para El nosotros límite, como ¿no? claro, el límite para nosotros como investigadores, Bueno. el uso de ese material, Ese- ¿no? Ese me parece que es un tema enorme. Sí, O sea, en lo ético, que es lo que Sí, veníamos hablando. por supuesto. Lo ético Sí. o los Sí, resultados. sí, sí, sí. Sí, es enorme. Qué difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Muy. ¿Alguna reflexión final que quisieras hacer? Que quien tenga algún material que tenga que ver con las familias pioneras o las instituciones en el puerto, lo done al museo. Lo charlamos, lo vemos, nosotros nos acercamos o se pueden acercar. Es importante que tengamos un espacio donde esté todo ese material. Y es importante también que los investigadores se interesen por el puerto. Claro. Que es lo que hablábamos hoy. Mm. Está atravesado por un montón de cuestiones y hay para investigar muchísimo. Bueno, para finalizar, ¿querés mostrarnos lo que tenés atrás? Que son... Bueno, vamos a ver un poquito. Ay, me paré. Ahí, No pasa ahí, nada, no pasa nada. Esto, el fondo José Salerno tiene 3 cuerpos. Uno es este, algunos pudimos en carpetas colocarlos en las cajas de polipropileno, otros los mantuvimos con el papel libre de ácido y las cintas de algodón, es el modo. En realidad lo óptimo para planos son planeras, lo posible fue esto. Son 3 cuerpos, ¿sí? El segundo cuerpo y este que está acá. Perdón los archivistas, Sí. ¿no? Esto ha sido de un modo muy... Y este es el archivo que tiene que ver con las familias pioneras y las instituciones. Claro. Los muebles también fueron donados por la familia, ¿no? Estos 3 muebles fueron donados por la familia Salerno, sí, que eran donde estaba originalmente el material. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a Matilde. ustedes. ¿Eh? Un gusto.